curiosos y curiosas de Málaga. Aquí estamos un día más paseando por nuestra ciudad y en esta ocasión os traigo... Fijaos en lo que tengo detrás. Mirad qué marco, estoy en plena carretera de Cádiz con la chimenea, la conocida como Torre Mónica, detrás. Ahora veremos qué es la chimenea de los Guindos. ¿Por qué? Porque vamos a pasear en el tiempo por el nombre, el origen del nombre de nuestras calles en la etapa industrial, al que se remontan muchas de ellas, especialmente en este distrito. Así que voy a recordarles cómo Málaga fue la segunda ciudad española en importancia industrial, destacando especialmente en el sector textil, metalúrgico y cervecero. ¿Se quedan conmigo? Pues claro que sí, pasemos por Málaga. Hoy me centro en la avenida de los Guindos y no crean que me acabo de caer de un guindo, que no, que podría ser una avenida que se llamase así por los árboles, que se llamase así pues como ocurre en otras calles como las Acacias o el propio Paseo de los Tinos por donde ya hemos paseado, ¿verdad? Pero no, Los Guindos debe su nombre a la central metalúrgica de Los Guindos, donde anteriormente hemos visto, me habéis visto a mí misma, ahí al principio del programa, ¿verdad?, con una chimenea detrás, la de Los Guindos. ¿Saben por qué se llama así? Porque la mina de donde se extraía la materia prima necesaria para el funcionamiento de esta fábrica estaba en La Carolina, en Jaén, y se llamaba la mina de Los Guindos. De ahí el nombre de la central, de ahí el nombre de esta avenida que os invito a pasear hoy un ratito. José Luis de Oriol era el presidente de la fábrica metalúrgica de Los Guindos, dedicada a la fundición de plomo, que se creó el 16 de marzo de 1920 en este cachito de Málaga que paseamos hoy. Con atención, un capital total de 40 millones de pesetas de entonces. La alta chimenea desde la que iniciábamos este programa es una de las chimeneas de Los Guindos, conocida popularmente como la Torre Mónica. Pero hablemos de ambas historias. La antigua chimenea está construida en 1923. El nombre, como les decía, procede de la mina de Los Guindos, ubicada en el municipio de La Carolina, en Jaén, ya que de este distrito minero era de donde se extraían los materiales. La construcción de la chimenea se debió al arquitecto alemán Felix von Schiplerbach, que la ideó con ladrillo refractario para resistir al ácido y con una altura superior a los 100 metros. Sus cimientos tienen una profundidad de 8 metros debido a la cercanía con la playa y a la humedad. Fue inaugurada en 1924 por Primo de Rivera en una visita a la ciudad. Su función consistía en trasladar los gases tóxicos de la fábrica a las zonas más altas de la atmósfera. Su época de mejor rendimiento fue durante los años 1950, donde llegó a tener 500 trabajadores, aunque la demanda de plomo cayó bruscamente en los años 70 y fue clausurada el 15 de noviembre de 1979. La fábrica se demolió al completo, pero la chimenea quedó ahí como símbolo de la industria malagueña. Entre 2007 y 2008 se produjo una restauración de la chimenea, que estaba en grave deterioro, y se colocó un péndulo en su base para detectar cambios en la estructura de la torre. Pero fue una mañana de 1993 cuando apareció con la pintada que le da el sobrenombre por el que es conocida. Mónica podía leerse a lo largo del tubo de la chimenea. Un diario malagueño logró identificar a la pareja que protagonizó la hazaña. La historia de un novio malagueño que pretendía reconciliarse con su pareja tras una discusión. Narraba el reportaje que el intrépido novio se subió por la escalerilla hasta la cima de la chimenea y desde allí se descolgó con cuerdas para hacer la pintada de madrugada.
Por lo visto, quería poner Te quiero además de Mónica, pero se quedó sin pintura. El gesto había sido suyo, una idea con la que pretendía reconciliarse con su pareja, y era la forma de manifestarle el amor que le profesaba. Imagínense el peligro para hacerlo. Desde entonces la historia se volvió tan popular que comenzó a conocerse como la Torre Mónica. A pesar de que la pintada se eliminó en 2007 como parte de la restauración de la chimenea, la pareja se casó y tuvieron 3 hijos, y aunque viven en Tenerife, todos, algunos años, vuelven para observar esta torre. Era otra Málaga desde la que hoy estamos hablando, otra Málaga que hoy no podemos ver, donde hoy hay paseos junto a la playa, como el de la Misericordia. Hace poco más de 100 años había grandes fábricas que se dedicaban a la fundición. El paisaje turístico que hoy se nos hace familiar entonces no existía. En su lugar encontrábamos edificios de ladrillo que hoy han quedado como recuerdo en fotografías en blanco y negro. Son pocas las chimeneas de Málaga que permanecen como vestigios de aquel momento de tanto auge industrial de la ciudad en el siglo XIX. Pensad que a mediados de 1800 Andalucía contaba con grandes latifundios, donde el trabajo de jornalero era una de las principales salidas para sobrevivir. Frente a la vida rural, Málaga ofreció en aquel momento una salida laboral distinta al convertirse en una de las ciudades españolas más industriales. En buena medida fue gracias al yacimiento de hierro encontrado en Ojén, que hizo que Marbella fundara los segundos altos hornos de España, que llegaron a convertirse en los más importantes de la península. Desde San Andrés hasta la Malagueta se extendían fábricas a lo largo de todo el litoral. Nada queda de aquel pasado salvo algunas chimeneas, como la de Mónica, cuya historia les acabo de narrar, que por cierto emitían un humo bastante tóxico. Camino de la Térmica nos encontramos y continuamos con nuestro recorrido por nuestra Málaga industrial. ¿Por qué? Porque el Camino de la Térmica le debe su nombre a la central térmica que abastecía a Málaga. Fíjense, no estuvo, aunque se inauguró para aquella fecha y no estaba a pleno rendimiento, pero podemos hablar de ella desde 1958. Era la central hidroeléctrica de Málaga, que se apoyaba de la cercanía al mar para refrescar sus turbinas y así abastecer a Málaga de energía. En perpendicular a la Avenida de los Guindos nos encontramos con el Camino de la Térmica. Es el camino que literalmente conducía a la central térmica que proporcionaba electricidad a nuestra ciudad. Una central que se puso en funcionamiento el 6 de mayo de 1958, como les decía, aunque no lo hiciera a pleno rendimiento. Los ingenieros industriales Sánchez Conde y Cofre, de la empresa Auxini, firmaron el proyecto, un proyecto fruto del desarrollo industrial de Málaga en aquella época. Son pocas las construcciones que se conservan de aquel momento en nuestro litoral occidental, pero por supuesto que esta central también contaba con su propia chimenea. Su construcción formaba parte de un programa gubernamental del Instituto Nacional de Industria, que ordenaba levantar centrales emplazadas a lo largo de la costa andaluza, y que también tuvo reflejo en Almería y en Cádiz. La central térmica de la Misericordia de Málaga, como las de Almería y Cádiz, se diseñaron para su funcionamiento con carbón y fueloil. Su cercanía al mar, como les iba indicando, favorecía la refrigeración de su complejo sistema de generadores de electricidad. En el Camino de la Térmica encontramos lo que hoy se denomina La Térmica, el Centro de Cultura Contemporánea que administra la Diputación de Málaga. Este edificio, arquitectónicamente, es de estilo regionalista y es un proyecto firmado inicialmente por José Novillo, terminado por José Rivera Vera y con alguna modificación de Fernando Guerrero Estracha. En su día fue la Casa de la Misericordia de la ciudad. Estamos hablando, imagínense, de una zona de arrabal, obrera, de paisaje fabril. Venimos hablando de chimeneas y fábricas desde el inicio de este pasear por Málaga. Durante décadas fue casa de beneficencia y socorro, de acogida de niños huérfanos y ancianos abandonados, aunque han sido numerosas las distintas funciones a lo largo de su vida, que ya supera el siglo. Ha sido, y así lo recoge la web oficial del Centro de Cultura actual, casa cuna, casa de socorro, asilo, hospital de sangre para heridos de guerra
escuela, centro de formación, centro de acogida a refugiados políticos, residencia y sede de servicios administrativos de la Diputación, además de espacio de talleres de formación creativa y profesional y empleo, centro cultural y lugar de encuentro de asociaciones ciudadanas. Durante buena parte de los años de democracia fue conocida como el Centro Cívico y ya por fin, desde finales del 2012, es la sede del Laboratorio de Cultura Contemporánea que ideó para ella el organismo supramunicipal. La Casa de Misericordia de Málaga fue una de las primeras, por cierto, que se fundaron en España. Lo hizo en 1862 como fusión de las casas de Socorro, Expósitos y Mendicidad en base a la Ley de Beneficencia de 1849. 8 años más tarde, la Diputación asumió su gestión directa mediante una labor protectora y educativa de la infancia y juventud desamparadas, incluyendo también a los ancianos. El proyecto original data de inicios del siglo XX, con la aprobación del proyecto del arquitecto provincial José Novillo Fertrell. El 8 de mayo de 1912 concluyeron las obras, aunque no sería hasta la dictadura de Primo de Rivera y con la llegada a la presidencia de la Diputación del abogado malagueño Juan Luis Peralta Butzen cuando se inicien unas reformas de gran importancia para la nueva Casa de Misericordia, con la creación de talleres de formación profesional para los internos, zapatería, imprenta, carpintería, panadería. Esta última se elaboraba el pan para todos los centros dependientes de la institución. Por cierto, que la reina Victoria Eugenia fue la encargada de inaugurar estos cursos. Sufrió diferentes cambios a medida que cambiaban los tiempos políticos, de la Segunda República de 1931 al triunfo del Frente Popular en 1936. Como imaginarán, durante la Guerra Civil el edificio tuvo una época convulsa con varios cambios de nombre, terminando en 1938 por llamarse Hogar de Nuestra Señora de la Victoria, y su labor sería la de acoger a los huérfanos de la contienda. Con la llegada de la democracia se abre el camino a las reformas de los servicios asistenciales referidos a la infancia y a la juventud, llegando el año clave de 1988, bajo la presidencia de Antonio Maldonado Pérez. Así sería el Hogar de Nuestra Señora de la Victoria. Dejaría de ser entonces un internado para pasar a ser un centro cívico, como el que todavía muchos le recuerdan, un espacio sociocultural que se abría a la participación ciudadana. Y frente al Camino de la Térmica encontramos una de las calles probablemente menos conocida, pero que sí enlaza con otra que lo es, y mucho, y que además nos conecta con este pasado industrial malagueño que estamos conociendo y paseando en este Pasear por Málaga. Está la calle Luis Barahona de Soto. ¿Saben quién era Luis Barahona de Soto? Pues es un poeta nacido en Archidona. Así lo escribe, lo cita Domingo Mérida en su enciclopedia del callejero malagueño, porque hay otros autores que dicen que nació en Córdoba, en Lucena. Según Domingo Mérida, es de Archidona, el poeta que da nombre a la calle. La prolongación, en este caso, podría ser de el Camino de la Térmica, que lo corta esta avenida de los Guindos que hoy estamos recorriendo, intersección tras intersección. Y como les decía, Barahona de Soto nos conduce a otra calle mucho más conocida. ¿Saben quién era Sor Teresa Prat? Pues tienen que averiguarlo, porque fue ni más ni menos que directora durante 50 años del Hogar de la Misericordia. Hoy, centro cívico y Centro Cultural de la Térmica. Nuestro poeta Luis Barahona de Soto era de noble cuna, aunque, como suele decirse, venida a menos. Fue discípulo del humanista Juan de Vilches en Antequera y estudió medicina en Granada. Allí tomó contacto con la tertulia de Alonso de Granada, Venegas, y conoció en persona a otros conocidos poetas. Fue especialmente estrecha la amistad que lo unió a Gregorio Silvestre. Cuenta su biografía que luchó en el ejército real en la rebelión de las Alpujarras contra los moriscos y a la muerte de su amigo Gregorio Silvestre se marchó a Osuna, donde frecuentó la Academia de Cristóbal de Sandoval y conoció al poeta Francisco de Medina, quien lo introdujo en los cenáculos literarios y humanísticos sevillanos. Desde 1581 hasta su muerte ejerció como médico en Archidona, donde está enterrado en la parroquia de Santa Ana.
Y no salimos de la iglesia porque llegaremos hasta la avenida Sor Teresa Prat si continuamos nuestro recorrido hasta Tabacalera. Por cierto, otra gran industria, la del tabaco, que ya había tenido sus antecedentes en Málaga con la instauración de la Real Fábrica de Tabacos en el Palacio de la Aduana entre 1829 y 1839. Fue el político malagueño, creador y máximo dirigente del Partido Conservador durante la Restauración, Cánovas del Castillo, quien adjudicó con una real orden en 1884 la creación de una fábrica en la Malagueta. Pero tras su asesinato, esta medida se dio por perdida. Tras la Primera Guerra Mundial, aumenta la demanda de tabaco y el Estado autoriza a Málaga, Sevilla, Barcelona, Badajoz y a Tarragona a producir tabaco en 1922. Para hacerlo, se eligió la llamada Huerta de San Rafael para la construcción de los 11 pabellones entre 1923 y 1927 por la compañía tabacalera, con un mismo proyecto que en la ciudad de Tarragona y con los mismos arquitectos, aunque no comenzó a funcionar, eso sí, hasta 1932. Fue en 2002 cuando se cerró la fábrica de tabacos y en 2004 pasó a titularidad pública y municipal del ayuntamiento. Pues Sor Teresa Prat, que da nombre a la avenida donde se encuentra la tabacalera, era una religiosa que siempre estará ligada a su historia al hogar provincial Nuestra Señora de la Misericordia o Casa de la Misericordia en la avenida de los Guindos, de la que hablamos hace un instante. Ella fue su directora durante décadas. Camino del Pato. ¿A qué le suena? ¿Al tiro al pato? ¿A la feria? No, seguimos hablando de una Málaga industrial que concretamente en este distrito, en carretera de Cádiz, pues, ¿qué les puedo decir? Esto era todo campo, como se solía decir antiguamente, fincas agrícolas, finca El Pato. Finca El Pato es la que le da nombre no solamente a la calle, Camino del Pato, sino a toda una barriada que constituye esa finca El Pato, los terrenos que pertenecieron en su momento a esa finca histórica. Una tierra, una zona que terminó poblándose a partir de la necesidad de vivienda de todos esos trabajadores que acudían a las centrales, a las fábricas que poblaron toda esta playa de la Misericordia, toda esta zona de Málaga. ¿Qué les parece si profundizamos más un poquito en esa finca? Piensen que estamos en todo un distrito de grandes extensiones agrícolas, porque la agricultura y la ganadería eran prácticamente las únicas salidas profesionales de aquellos años previos a la industrialización malagueña. Una de las fincas era la finca del Pato, que hoy, como les decía, da nombre a todo un barrio y a esta calle, el Camino del Pato. Hubo una época en la que se alternaban las grandes fincas y las primeras fábricas, aunque poco a poco fueron siendo necesarias las viviendas para los numerosos obreros que trabajaban en estas fábricas. Fue así como surgió todo el distrito de carretera de Cádiz, que empezó a transformarse paulatinamente, aunque también de forma muy rápida, con el boom de la construcción, en una de las zonas más densas de nuestra ciudad. Realenga de San Luis. ¿Qué es una realenga? ¿Quién es San Luis? Pues señoras y señores, una realenga era un camino, una vía, cuya jurisdicción dependía directamente del rey. Es un camino real, literalmente. Tiene diferentes formas de explicación esta etimología, gramatical e histórica. Voy a darles alguna pincelada de alguna de ellas y me preguntarán, ¿y San Luis? Pues San Luis es el mismo San Luis que le da nombre al polígono de San Luis. Y aquí estamos hablando de la Málaga industrial, San Luis de Gonzaga, patrón de la juventud, claro que sí, la juventud emprendedora. Fue Benedicto XIII quien lo declaró patrón de la juventud a San Luis de Gonzaga, cuya festividad se celebra el 21 de junio. Y no dejamos la industrialización de Málaga para referirnos a San Luis, que, como les comentaba, además de a esta realenga, da nombre a todo un polígono, el Polígono Industrial de San Luis, que se encuentra ubicado al sur del Polígono El Viso, en la avenida José Ortega y Gasset, y unido al Polígono Industrial La Estrella, con límite al sur con la calle Paquiro.
un polígono cuya construcción comenzó en 1978 con una extensión actual de unos 600.000 metros cuadrados y un porcentaje de ocupación que supera el 96%, con más de 500.000 de empresas. Y con este final de la Avenida de los Guindos y la Avenida de Velázquez, que casi no se ve en el fondo, voy a despedir este pasear por Málaga tan especial como todos los pasear por Málaga. ¿Se han dado cuenta que en cualquier avenida encontramos más de media hora locutada, hablada, contada de pinceladas de nuestra historia? Anímense a buscar, a investigar, a leer y, ¿por qué no?, también a compartirlo conmigo en nuestras redes sociales, en PTV Málaga, que como pueden y saben, es fácil encontrarnos en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Háganlo, etiquétennos y cuéntenos qué quieren conocer de su ciudad, qué les apetece o qué saben, y así también aprendemos todos juntos. Os espero en el próximo programa.